Dios les bendiga en los campos, en las ciudades, en el África, en Asia, en el Medio Oriente, en los lugares donde Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio, en las calles de las Filipinas, en los lugares donde adoran a Alá en Egipto, en Arabia Saudita, en los lugares donde adoran a Chento o a Buda en Corea. Les aseguro que hay una batalla espiritual poderosa, pero hay una frase que es un mandato para nosotros en este ministerio personalmente, y es llenar la tierra con el conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y esa es una frase con la cual me levanto todos los días cuando Dios nos da la habilidad de poder predicar el Evangelio, y lo hacemos ahí uno a uno, o en cruzadas o en iglesias, en conferencias de pastores o hablando con los no cristianos, y lo hacemos aquí a través de esta red social. Que Dios nos ayude a seguir llenando la tierra con el conocimiento de su gloria. Entremos en los pasajes. Jueces capítulo 15, Jueces 15. Vamos a ver la grandiosidad de nuestro Dios cuando Él está levantando a un hombre llamado Sansón. Ha habido diferentes batallas, ha usado diferentes métodos. Una quijada de burro fresca había usado en una batalla. En otra batalla usó algo diferente. Aquí nos va a dar algo inusual en una batalla acérrima con lo que aparentemente son miles de soldados de los filisteos, que era su enemigo número uno de Israel. Y nos encontramos en el capítulo 15 y el versículo 6 de Jueces. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo. Oigan esto: los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Oremos. Dios mío, te doy gracias en este día porque nos enseñas tu palabra. Haz que cada una de nuestras palabras venga de tu trono y que alcance el corazón de los seres humanos. Y aquellos que te aman, Señor, reciban palabra para ser fortalecidos. Aquellos que te rechazan sean traídos en convicción. Aquellos que están a medias puedan decidir servir al Señor. Que seamos fríos o calientes. Llévanos, Señor, al trono de tu gracia y enséñanos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Los hirió cadera y muslo. Tengan esta figura en sí mismos. Es una frase extraña. Algunos escolares se brincan cadera y muslo y dicen con gran mortandad, porque no hace congruencia el hecho de la mención de la cadera y el muslo, pero la palabra original dice cadera y muslo. Figúrense en esto: miles de hombres viniendo a pelear contra uno llamado Sansón, poderoso. Porque cuando el Espíritu viene sobre de alguien, no se necesitan grandes ejércitos ni grandes cantidades. Uno amarrado a la mano de Dios puede derrotar a cualquier enemigo. Uno amarrado a la mano de Dios puede traer gigantes hacia abajo como David. Uno amarrado a la mano de Dios puede alimentar a 5,000 como aquel niño que le dio su comida a Jesús. Vez tras vez encontramos que Dios puede usar al individuo, y en este caso es Sansón solo parado contra muchos. Ahí donde está,
lleno del Espíritu, Dios lo mueve a algo que va a marcar en la Biblia cuando te enfrenten. Ahora, el contexto es esto. Se había casado con una mujer de Timnat, una filistea. Y en medio de un subterfugio que pasó en ese capítulo, terminó yéndose antes de que el matrimonio fuera consumado. El padre agarró a la hija esa y se la entregó a otro hombre. Cuando Sansón vino y atacó ese lugar, preguntaron los filisteos por qué. Dijeron, porque el timnateo, su suegro, le dio a la esposa a otro. Vinieron los filisteos y mataron al hombre y a su hija. Los quemaron a los dos. Ahora Sansón está enojado. No solamente le habían quitado a su esposa, ahora la habían quemado. Y dijo, va a haber un enfrentamiento. Y sale a pelear contra ellos bajo la unción del Espíritu Santo. Pero el pleito es extraño. Cuando va a golpear con su espada, no golpea su rostro, sus caras, su estómago, su corazón. Específicamente les pega en la cadera. Específicamente les pega en el muslo. Y el Espíritu Santo hace hincapié en decirnos que esa batalla iba a ser ganada golpeando la cadera y el muslo. Oigan el versículo 8. Y los hirió cadera y muslo. Cadera y muslo. Qué extraño que tú ataques la cadera y un muslo de alguien más. Es más, muchos escolares creen que dejó tendido miles de esos hombres que no se murieron, pero que estaban con la cadera y el muslo deshecho. Sansón peleaba con ellos. Y cuando había una apertura, pegaba en una cadera, pegaba en un muslo. Cada hombre filisteo tirado ahí, habiendo sido atacado por la cadera y el muslo. ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo? ¿Qué está plantando el Señor? ¿Por qué nos habla nada más? No nos dice nada más de la mortandad, pero nos dice que estaba atacando una parte específica del cuerpo de los filisteos. Oh, no creo que voy a tener tiempo para desarrollarlo todo, pero sí les digo algo por lo menos. Cuando pegaban el muslo, había una señal específica. La Biblia nos habla acerca de esos golpes, esas cosas. Cadera y muslo, cadera y muslo. Déjeme hablarle de la cadera primero. Esa palabra es una palabra específica y es usada en la Biblia de diferentes maneras. Cuando dice ahí cadera y muslo, estaba hablando de algo poderoso. Cuando habló del muslo, la palabra que usa es que cuando pegaban en el muslo era una forma de hacer que algo no pudiera caminar bien de nuevo. La palabra es usada en Génesis 49 con Simeón y Leví, los dos hijos de Jacob, que pasaron por Siquem y desjarretaron. Esa es la palabra que se usa ahí. Desjarretaron toros. O sea, en vez de matar a las vacas y a los toros, les pegaban en el muslo de tal manera que no pudieran caminar. David usó esa palabra también. Cuando pasaba por los lugares de los enemigos, si no querían matar a los caballos, a los demás animales, los desarretaban para que no pudieran servir para la guerra, para que no pudieran ser usados para atacarlos de nuevo. Dios estaba enseñando una figura. Los filisteos siguen apareciendo en tu vida, siguen peleando contra ti, siguen trayendo un problema en tu vida. Desjarretar eso, pegar en el muslo, significaba que iba a haber un cambio profundo en sus vidas. Que nunca eso que los seguía atacando los iba a atacar de nuevo. Déjeme decirlo de otra manera. Hay cosas que aparecen en tu vida de vez en cuando. Alguien que lidia con el enojo y sigue apareciendo en su vida. Moisés, por ejemplo, mató a un egipcio en su enojo. Le pegó a la piedra fuera de la voluntad de Dios en su enojo. Rompió las tabletas que Dios le había dado en su enojo. Y Dios tuvo que desjarretar ese toro.
Dios tuvo que golpear el muslo, porque lo que se levantaba en él era un enojo y lo hacía actuar irracionalmente. Vio al pueblo pecar, y cuando el pueblo estaba pecando, en vez de atacar el pecado, rompió las tabletas escritas con el dedo de Dios. Pero la Biblia nos habla y nos dice que después de este tiempo Dios lo tocó y que se hizo el hombre más manso sobre la tierra. Lo que te estoy diciendo es, cuando Dios le dijo ataca a los filisteos, le dijo atácalos en el muslo. Le estaba diciendo, sigues peleando con lo mismo, sigues batallando con lo mismo, te aparece lo mismo ahora, te aparece dentro de 2 años y sigues con la misma pleito que sigue destruyendo tu vida. Desarreta ese toro para que deje de atacarte. Enfréntalo de tal manera que se acabe esa batalla. Hay quien tiene problemas con las drogas, se libra de ellas. Dios lo lleva gloriosamente a la iglesia. Es bautizado en el Espíritu, se mueve con poder y de repente se desaparece de la iglesia y lo encuentras de nuevo en las drogas. Y Dios lo rescata, lo trae de nuevo, comienza a trabajar para el Señor. 3 años limpio y de repente tiene un pleito con su esposa y se va de nuevo a la calle a hacer lo mismo. Dios le estaba diciendo a Sansón, es tiempo de desarretar ese ataque de tal manera que no sea parte de tu narrativa ya. Cadera y muslo. Pégale en el muslo de tal manera que no puedas ya ser usado en contra tuya. Hay matrimonios que siguen teniendo el mismo problema. 10 años, 3 veces, 4 veces, una infidelidad, y quieren sobrevivir, quieren luchar, quieren seguir adelante, y hay una parte de la pareja que está siendo fiel y ayudando y haciendo todo, pero siguen enfrentando el mismo problema hasta el punto que los va a destruir. Le dijo a él a Sansón, desarreta a estos hombres para que no sean tu problema ya más. Quítate de ese pecado. Deja de estar ofendiendo a Dios con lo mismo de nuevo. Por lo menos hazte creativo, encuéntrate un pecado nuevo. No, eso ya no, eso es invento mío. Mejor quítense de todo ese pecado. Lo que estoy diciendo es que te has metido en un círculo y sigues peleando con la misma batalla. Porque es el contexto con una mujer filistea. Dios le estaba diciendo a Sansón, desarreta ese toro. No a esa mujer, pero esa atracción que tú tienes para con las mujeres filisteas. Peleas con los hombres filisteos todos los días, pero sigues siendo atraído por las mujeres filisteas. Le dijo, ataca el muslo de los filisteos de tal manera que sepas que ese pecado ya no sea parte de tu vida. Desarreta ese toro. Sansón no lo comprendió. Enfrente de él tenía a miles de hombres con el muslo cortado. Y Dios le estaba diciendo, esto es lo que tiene que pasar con este pecado. Se casó con esa Timnatea, que eran de los filisteos. Se metió con una prostituta en otro pasaje, también filistea. Al final de cuentas nos encontramos con otra mujer filistea llamada Dalila. Y ella es la que lo destruye, porque no en realidad entendió el mensaje cuando le dijo, desarreta a estos, córtales el muslo para que sepas que ese ataque debe de dejar de ser parte de tu vida. Y esa mujer de la que te enamoraste, por la que estás peleando esta batalla, si no sabes tú cómo destruir eso, te va a llevar a un punto donde va a destruir tu vida. El desarretado fue el mismo Sansón, porque no permitió que Dios cambiara la narrativa de su vida y siguió dándoles vueltas a las mismas mujeres filisteas. Desarreta ese toro. Una cosa más tengo que decirles, porque mi tiempo se acaba. En cuanto a la cadera, es la palabra que Dios usa cuando la usó con Jacob. Cuando Jacob luchó con el ángel, lo tocó en la juntura donde está la pierna y la cadera. Esa es la palabra que está siendo usada aquí por muslo y cadera. ¿Qué era Jacob? Es un buen ejemplo. Todo lo que hacía Jacob era correr. Le robó su primogenitura a su hermano. Y cuando su hermano venía para buscar, para matarlo, huyó. Porque lo que él usaba eran sus piernas para huir.
Le gustaba hacer las cosas, pero era medio cobarde. Siempre oía. Siempre hay un amigo que comienza los pleitos y cuando está el pleito ellos son los primeros que se van. Jacob era bueno para comenzar peleas, pero era malo para pelear si huía. Engañó a su padre y nunca tuvo el corazón o la valentía para enfrentarse con su padre y decirte te mentí. Y huyó. Se enfrentó allá con su suegro, Labán, y huyó. Tuvo problemas en Siquem y huyó. Sus piernas eran su resolución. Ignorar y no enfrentar los problemas. Me meto en ellos, pero me huyo y me voy para el siguiente estado y no tengo que luchar con eso. Quiero un problema en esta iglesia y me voy para otra, pues se acabó. Correcto. Pero el día que se enfrentó con el Señor en Peniel, la Biblia dice que lo tocó en su cadera, lo tocó donde está su muslo. Ahí lo tocó. Y se levantó en la mañana y de ese día en adelante nunca más podía caminar bien, renqueaba. Dios estaba diciéndole, ya no más vas a poder confiar en tus piernas para correr. Vas a tener que confiar en el Señor. Cuando el Señor dice, cadera y muslo, está diciendo, una, que destruyas el trabajo del enemigo en tu vida. De tal manera que esos pecados que siguen reocurriendo sean quitados. Otra, aprende a depender del Señor y no de las cosas que tú dependes. A Asa le dijo el Señor, al rey Asa, porque dependiste de los doctores, por eso te voy a matar. Pero la Biblia, parte de la Biblia fue escrita por un doctor. Lucas escribió el libro de Lucas y el libro de los Hechos y era doctor. Eso no quiere decir que Dios está en contra de los doctores. Si no, no hubiera usado a un doctor para escribir la Biblia, parte de la Biblia. No, la medicina, los doctores tienen su lugar, pero lo que estaba Dios acusando a Asa era, has aprendido a estar cargado y confiando en los doctores más que en Dios, confiando en la droga y la medicina más que en Dios. Que sean los doctores y la medicina un instrumento en la mano de Dios, pero no que sean ellos en los que confías. Confía en Jehová, porque hay cosas que los doctores no pueden hacer. Hay otros que confían en su dinero. Se acerca uno al Señor y le dice, quiero ser tu siervo, quiero estar contigo. ¿Qué hago para tener la vida eterna? Y el Señor le dice a los 10 mandamientos y le dice, desde que soy niño he estado trabajando en eso, en los 10 mandamientos. Y el Señor le dice, entonces ve y vende todo lo que tienes. Y ahí ya no quiere ir él porque él está apoyado en el dinero. Nada. Ese es el problema con el dinero. No tiene problemas Dios con los ricos, pero les está diciendo que si te apoyas en el dinero, ese será tu Dios. Úsalo como un instrumento, pero que no te capture de tal manera que se vuelva un ídolo en tu vida. ¿En qué confías, varón? ¿En qué confías, mujer? ¿En qué confías, joven? ¿En qué confías, iglesia? Que sea Dios y Dios nada más, y que las demás cosas sean un instrumento debajo de él, una arma que es usada en su mano. Cadera y muslo. Cuando encontraron a todos los hombres tirados ahí con cadera y muslo herido, y la Biblia lo declara que todos ellos tenían esas heridas, Dios estaba diciendo, Sansón, aprende en qué apoyarte. Sansón, aprende a cómo derrotar las cosas que te han derrotado por tanto tiempo. Y al resto del pueblo le digo, que Dios te ayude, que Dios me ayude a romper los ciclos de nuestra vida que son negativos. Encuéntralos. Algunos de nosotros cada 2 meses caen en el mismo pecado. Cada 5 años caen en el mismo pecado. Es un círculo. Cadera y muslo. Que Dios te ayude a derrotar esas cosas. Y que también te ayude a poder apoyarte en lo correcto, en el Señor. De tal manera que las demás cosas no sean lo que te captura, aunque sean buenas cosas. Dios te bendiga.